Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los mercados pasaron la prueba de fuego. Tras superar al menos temporalmente la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, se logró contener un día trágico que hasta ayer muchos esperaban hoy en la bolsa de valores y en el mercado del dólar en Colombia. Sin embargo, sigue la preocupación por el riesgo país y la confianza de los inversionistas. Analizaremos el tema con Omar Suárez de la comisionista Casa de Bolsa. Enorme susto para los empresarios. Los floricultores, cafeteros, avicultores y otros gremios pasaron ayer horas amargas por la crisis con Estados Unidos. Aunque quedan temores, recomiendan que esto no vuelva a pasar porque hay mucho en juego para la economía. Les contaremos los detalles. Minhacienda aplaza gastos por 12 billones de pesos. Tal y como se esperaba, el gobierno expidió el decreto que contiene los sectores y programas que tendrán que dejar en veremos muchos de sus gastos de funcionamiento y de inversión. Víctor Grosso nos contará las cifras de los ministerios y entidades más afectados. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la crisis que ayer vivió Colombia a nivel diplomático y comercial con Estados Unidos, nuestro principal socio. Aunque pudo ser peor, finalmente los mercados sintieron algo de ese chaparrón que deja preocupaciones hacia el futuro. Para analizar el tema, saludo al doctor Omar Suárez. Él es el gerente de renta variable de la firma comisionista Casa de Bolsa. Doctor Suárez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Bueno, muy buenas noches, Henry, y muchas gracias por la invitación al programa. Usted como analista de mercados y bueno, participante en una firma tan importante como Casa de Bolsa, ¿cómo ve ayer este chaparrón y toda esta incertidumbre y todas estas horas amargas que vivieron muchos sectores de la economía? Pues realmente mucha incertidumbre, ¿no? Ayer domingo, un día de descanso, no fue tan de descanso, porque cuando vimos la noticia, pues claramente era una noticia muy negativa. Definitivamente, pues ganarse de enemigo a la principal economía del mundo y nuestro principal socio comercial, en el caso particular de Colombia, Colombia depende mucho, su economía depende mucho de la economía norteamericana. Recordemos que alrededor del 30% de las exportaciones de Colombia se van a Estados Unidos. Y también la mayoría de las importaciones vienen de Estados Unidos. Entonces sería un doble golpe en el caso de que hubiera ocurrido el tema de los aranceles. Porque obviamente los aranceles representan pues un obstáculo para los empresarios colombianos, para las exportaciones, ¿no? Definitivamente le restaría competitividad de manera importante a las empresas colombianas, afectando sus ingresos. Hay algunos sectores que dependen mucho de Estados Unidos, como el sector petrolero, flores, café, y también por el lado de las importaciones, pues afectaría mucho, por ejemplo, al sector agrícola y podría llegar a presionar hacia arriba la inflación. Entonces es un tema pues bastante importante y pues celebramos que no se haya dado. El mercado financiero pues también celebró que al final pues afortunadamente no se hubiera dado y se hubiera podido superar, por lo menos por ahora, este impasse. Pues sí, señor, y precisamente ese acuerdo que se logró ya un poco tarde en la noche permitió que hoy el dólar amaneciera no con toda esa volatilidad que se esperaba. Finalmente hoy el dólar, como vemos en esta gráfica, amaneció o inició la jornada con un alza de cerca de 70 pesos por encima de la TRM para hoy, pero al final de la jornada ya se iba tranquilizando y el alza fue de apenas 8 pesos por encima de la TRM. Esto donde se hubiera mantenido la crisis y hoy hubiéramos amanecido con crisis, eventualmente a dónde hubiera podido llegar. Claro, no, digamos que esta subida del dólar, que fue apenas abrió mercado, el dólar abrió muy arriba, ¿sí? Pero en la medida que fue pasando el día, el dólar cayó y al final terminó por debajo de los 4.200 pesos por dólar. Si no hubiera pasado esto, si no hubieran llegado a un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno colombiano, pues claramente el efecto del dólar hubiera sido mejor, hubiera sido mayor, ¿no? Y se hubiera quedado arriba, seguramente no se hubiera devuelto de la manera como se devolvió.
porque el impacto económico es muy fuerte y no solo en comercio exterior, sino también hablemos de inversión, inversión de portafolio, inversión extranjera de largo plazo, la importancia también del turismo y la confianza que esto genera. Obviamente, un país que se mete en una guerra comercial con Estados Unidos, pues ya otros países van a pensarlo dos veces antes de invertir en Colombia, Ya ¿sí? vamos a hablar de Entonces, eso, doctor Suárez, justamente porque yo sé que quedan preocupaciones y, como dicen por ahí, heridas abiertas para el futuro. Pero me sorprendió todavía más que el dólar el tema de la Bolsa de Valores de Colombia, porque no solamente se comportó muy bien el índice MSCI Colcap, que subió 1,2%, sino que veo aquí una pequeña lista de acciones que subieron realmente de manera considerable. Canacol 6,38%, la preferencial de Bancolombia 4,54%, Bancolombia 2,66% y de ahí para abajo algunas, inclusive Ecopetrol, que tuvo un alza de 1,70%. ¿Por qué en el mercado de valores no se sintió, digamos, nada de incertidumbre y por el contrario hubo buenas valorizaciones? afortunadamente conocimos esto en la noche y no de pronto abrió el mercado ya sabiendo que esto no iba a suceder y que se había llegado a un acuerdo. Entonces, esto se logró gracias a que se llegó a un acuerdo. Si no se hubiera llegado a un acuerdo, claramente la historia en el mercado bursátil hubiera sido diferente, ¿sí? Es decir, hubiéramos visto una subida del dólar mucho más fuerte y no se hubiera devuelto por debajo de los 4.200, seguramente no. Hubiéramos visto un aumento importante en el riesgo país, los CDS, que aunque sí subieron hoy, pues hubiera sido mucho mayor. De pronto una desvalorización de TES mucho mayor. Y en el caso de las acciones hubiéramos visto caída. Pero como usted lo menciona, Henry, pues el mercado, la verdad, hoy estuvo muy tranquilo. Sí hubo de pronto, apenas abrió el mercado, un poco de aversión, sobre todo en el dólar y en los CDS, pero en general el mercado estuvo como tranquilo. Menciona usted, doctor Suárez, ese tema de los CDS y quería que me lo explicara porque creo que ahí sí hubo, digamos, alguna preocupación que se reflejó en el mercado. Explíquenos un poquito qué es eso de los CDS y por qué ahí se reflejó un poco esa incertidumbre que ven los inversionistas en relación con el riesgo país, con la imagen, digamos, y la confianza que verían en Colombia. Sí, hay diferentes formas de medir el riesgo país y una de las formas de hacerlo es a través de los CDS, que son los Credit Default Swaps, que son seguros contra el impago de la deuda colombiana. Entonces, obviamente, si la probabilidad de impago de la deuda colombiana aumenta, pues los CDS aumentan. Entonces, es una medida de riesgo país, ¿sí? Es un proxy al riesgo país. Entonces, el día de hoy sí vimos un aumento en el riesgo país. Al final se devolvió un poco, ¿sí? Frente al máximo que registramos en el día, pero lo que pasa es que también anteriormente S&P mantuvo la calificación de Colombia. Entonces, eso fue una noticia positiva que ayudó, digamos, a los CDS de Colombia. Pero si usted ve el riesgo país Colombia frente a la mayoría de países de América Latina, pues sí estamos más altos que en la mayoría de países de América Latina. Entonces, sí es importante estarlo monitoreando. Ahora, ¿qué se espera? El mercado va a estar monitoreando muy de cerca, pues esta relación, o sea, Trump hasta ahora se acaba de posesionar como presidente de Estados Unidos. Y el presidente Gustavo Petro, pues todavía le queda mucho tiempo este año y parte del otro año. Sabemos pues claramente que hay una distancia en ideologías entre el gobierno actual colombiano y norteamericano, entonces sí es importante que esas diferencias se puedan gestionar de manera diplomática y no se llegue, digamos, a este tipo de cosas, porque pueden tener un efecto muy negativo. Así al final no se llegue a darse, pues sí genera un impacto en la confianza, ¿no? Un inversionista extranjero que quiere invertir en Colombia o un colombiano que quiere invertir acá, pues obviamente este tipo de cosas le generan una incertidumbre, ponen a los colombianos y a los inversionistas extranjeros a pensar. Entonces, es importante que todas las diferencias
se puedan solucionar de manera diplomática sin llegar a este tipo de anuncios, porque aunque no pasó nada al final, esto sí queda en la mente del colombiano, sí queda en la mente del inversionista internacional y digamos ya los mercados financieros también incorporan en el precio de los activos lo que puede pasar en el futuro. Y es que obviamente un escenario donde esto sí pueda llegar a ocurrir en el futuro por alguna diferencia pues ya aumenta frente a antes de que se posesionara Donald Trump, porque antes se hablaba de aranceles a China, a México, a Canadá, a Europa, castigo a Venezuela, pero no se hablaba de Colombia. Y oh sorpresa que Colombia fue protagonista pues el día de ayer primero que otros países. Claro, decían por ahí que nos cogieron de conejillo de Indias, pero también dicen por ahí algunos expertos que lo que pasa es que el presidente Petro dejó como servida esa oportunidad para Estados Unidos de cogernos de conejilla de Indias. Lo que pasa también, doctor, es que, bueno, no hay garantías, digamos, de alguna manera de que a futuro se pueda repetir una crisis de estas, porque esto también tiene que ver mucho con el estilo de gobierno y con la personalidad de quienes gobiernan los países. Y ahí en ese caso, pues nadie podría descartar que vuelva a haber choques. Pues estaremos muy pendientes, doctor Suárez. Tal vez tengamos que hacerle un seguimiento mucho más estrecho a estos temas, a esas relaciones. Así que todos quedaríamos muy pendientes y lo volveremos a consultar en la medida en que pasen nuevas cosas. Muchas gracias. Listo, no, muchísimas gracias, Henry, por la invitación al programa y bueno, cualquier cosa, pues aquí estamos siempre para compartir nuestro punto de vista y nuestra experiencia en el mercado bursátil y en la economía. Muchas gracias, doctor Suárez, hablando del susto que finalmente no fue, al menos en los mercados bursátiles. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántas visas cree usted que quedaron en veremos hoy en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Ya nos vemos con ese dato. Gracias por continuar en Signo Peso. Seguimos hablando de la crisis vivida ayer entre Colombia y Estados Unidos porque empresarios, gremios y demás sectores de la economía celebran que se haya superado esa crisis diplomática, pero hacen un llamado para manejar de una manera prudente las relaciones con un socio comercial como es Estados Unidos, porque es mucho lo que hay en juego. El año pasado, por ejemplo, las exportaciones colombianas a ese país sumaron más de 13.000 millones de dólares. El susto generado por la crisis diplomática y comercial de Colombia y Estados Unidos fue muy grande para los empresarios de nuestro país, que viven del comercio con el gigante del norte. Nada más, de enero a noviembre de 2024 las exportaciones fueron de 13.000 millones de dólares. Por fortuna la temperatura bajó y disipó por ahora la amenaza de aranceles que subirían al 25% y al 50%. La federación activó todos los mecanismos que pudieran mostrarle a las familias caficultoras que tratábamos de minimizar el impacto, pero lo que sí está bien claro es que saludamos con satisfacción que se haya llegado a un acuerdo diplomático para evitar este impacto en la caficultura y en el desarrollo económico y social del país. Y es que la afectación de una crisis así hubiese sido destructiva para 550.000 familias en Colombia que se dedican al cultivo del café. Habrían sido un impacto superior, devastador, lo podemos decir, para la caficultura colombiana. El 40% de las exportaciones colombianas tiene como destino los Estados Unidos, una relación comercial que hemos construido a lo largo de más de 100 años. Aunque las agitadas aguas regresaron a su cauce, la Cámara de Comercio Colomboamericana, que lleva 70 años de gestiones entre ambas naciones, dice que aún quedan tensiones por lo ocurrido. Cada año, 3.000 empresas colombianas exportan a Estados Unidos, lo que representa el 35% de compañías que se dedican a este negocio. Nos queda una lección importante y es que tenemos que seguir construyendo esos lazos de relación. Además, también hubo preocupación porque Estados Unidos es el principal inversor histórico de Colombia. Solo en el tercer trimestre de 2024, 4.000 millones de dólares llegaron a 15 sectores como el comercio, telecomunicaciones, petrolero, financiero, industria manufacturera, servicios públicos, construcción, entre otros. Seguimos teniendo el diálogo permanente
con la Cancillería, estamos también hablando con los congresistas de los Estados Unidos y con las diferentes fuerzas políticas para que no nos equivoquemos. Se necesita prudencia, se necesita pragmatismo y lo más importante, seguridad jurídica. La relación de Estados Unidos es tan fuerte que las cifras sobre las remesas, es decir, el dinero que envían ciudadanos colombianos que viven en ese país a sus familiares en Colombia, fue de 4.637 millones de dólares en el tercer trimestre, mostrando un crecimiento del 17% frente al mismo periodo de 2023. Y viajeros estadounidenses que visitaron Colombia entre enero y noviembre de 2024 llegaron a ser 1.072.914. Y seguimos con más noticias claves porque don Víctor Grosso llega por aquí a hablarnos de un decreto fundamental que se estaba esperando, pero de mucha importancia para el país. Don Víctor. Don Henry, buenas noches para todos los televidentes. Tiene que ver con el decreto que busca aplazar 12 billones de pesos del presupuesto general de la Nación. Un poquito de contexto, don Henry, para que la gente no se pierda. Y es que el año pasado hubo una gran controversia sobre el presupuesto general de la Nación para este 2025. Finalmente no se aprobó por el Congreso de la República, entonces se tuvo que decretar el presupuesto originalmente presentado por el gobierno nacional por 523 billones de pesos. Pero ese presupuesto estaba desfinanciado. Desde un principio el gobierno dijo, para que lleguemos a un gasto de 523 billones de pesos es necesario aprobar una ley de financiamiento por 12 billones de pesos para completar los recursos en términos de ingresos para hacer ese gasto, para que sean equivalentes las cifras. Pero recuerde usted, finalizando el año pasado, se hundió esa ley de financiamiento, no pasó y por eso el presupuesto quedó cojo en 12 billones de pesos y producto de ello, el gobierno nacional hace un aplazamiento de estos recursos con efectos sobre varios de los sectores más importantes de la economía. Otro punto importante y rápido, diferencia entre aplazar y recortar. Aplazar es como poner en el congelador los proyectos, con la expectativa de que se consiga la plata durante el año. Qué bien podría pasar. Puede pasar. Si no se consigue la plata, definitivamente se tiene que emitir otro decreto ya con el recorte Algo parecido a lo que hicieron el año pasado. Igualito. Primero recortar, aplazaron 20 y no luego se consiguió finalmente la plata. Recortaron 24 porque se agravó la cosa por el camino. Ahora, y recuerde que el gobierno tiene la esperanza de presentar una nueva reforma tributaria para conseguir parte de esta plata. Y si llegaran a aprobar una reforma tributaria, pues muchos de estos proyectos se podrían descongelar. Veamos los damnificados. Monto anterior, 523 billones de pesos. Ese fue el presupuesto aprobado. Con ese aplazamiento se congelan 12 billones de pesos, así que se pueden ejecutar fácilmente o libremente sin problema 511 billones de pesos para este año. Esas son las cifras gruesas. Aplazamientos más importantes, el Ministerio de Hacienda, 3,6 billones de pesos, el Ministerio de Trabajo 2,8 billones de pesos, el Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y demás, cerca de 700.000 millones de pesos, el Ministerio de la Igualdad, 660.000 millones de pesos, cifras, digamos, gruesas en términos generales y relevantes sobre las carteras más impactadas. Pero cuando empezamos a ver proyecto por proyecto, aquí nos encontramos con estos detalles. Aplazamiento para Colpensiones, 2,78 billones de pesos. Aquí hay una gran incertidumbre si es plata para pagar las pensiones de quienes están en el régimen público del sistema pensional colombiano, o es plata que tiene que ver, o parte de la plata que tiene que ver con la implementación de la nueva reforma pensional. Necesitamos todavía más detalles. El Metro de Bogotá, eso está generando una gran discusión en la capital de la República, 770.000 millones de pesos aplazados. El Metro de la 80 en Medellín, ya hay reacción del alcalde de la ciudad de Medellín, casi medio billón de pesos. Regiotram de Occidente, entre Bogotá y Facatativá, 346.000 millones de pesos, aplazamiento para la Agencia Nacional de Infraestructura, 1,2 billones de pesos, inclusive para el Consejo Nacional Electoral, 600.000 millones de pesos. Aquí hay cierta polémica ya de algunos movimientos políticos porque se avecinan las elecciones y si uno mira, pues hay muchos sectores también disminuidos en su presupuesto por este tema del ajuste fiscal que tiene que hacer. Bueno, pues quedaremos pendientes, don Víctor, de los detalles que nos entregue el gobierno sobre los verdaderos alcances de todo esto. Don Víctor, muchas gracias por los detalles. Muchas gracias. Muy amable. Estamos llegando ya al final de Signo Pesos, pero antes de despedirnos los quiero dejar con este dato. La firma especializada Visas Gómez y Asociados calcula que hoy, tras la decisión de Estados Unidos de suspender los visados a ese país, en la Embajada de Bogotá se dejaron de otorgar 1.200 visas, que es el promedio diario que se aprueban. De esas, normalmente el 67% son visas para colombianos que quieren ir a hacer turismo y por motivos de negocios en Estados Unidos. La firma no descarta que desde ahora las exigencias para otorgar una visa a los colombianos se extremen en esa embajada. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.